cerca. Peligrosamente cerca. La noticia les estremeció, les llegó de manera implacable, dejándoles sin aliento, con el corazón devastado, como si la vida se les hubiese escapado de repente. Y a seguidas, varias preguntas rondaron en el aire, torturándoles, exigiéndoles una respuesta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esta noche nos adentraremos en un mundo tan perturbador que muy pocos quieren tocar, pero que está más cerca de lo que imaginamos. Prepárese para estar del VIH-Sida peligrosamente cerca. El VIH-Sida es una dramática realidad en el país. Día a día nos muestra su aterrador rostro, protagonizando imágenes perturbadoras que nos impactan, que nos estremecen ante los estragos que ésta provoca en sus víctimas. En la actualidad tenemos la encuesta demográfica y de salud Endesa, que fue publicada recientemente y arroja que tenemos en República Dominicana tenemos una prevalencia de 0.8% en población de 15 a 49 años y se indica o se expresa que la prevalencia tiene una tendencia a permanecer estable y más bien a disminuir. Disminución que no es suficiente para evitar la alarma ante las escalofriantes estadísticas. En este momento, según el informe mundial de ONU-SIDA, hay cerca de 2 millones de personas que mueren cada año. En el país, según las estimaciones, estamos hablando de 900 personas que mueren cada año. Una pandemia que está afectando en mayor medida a grupos específicos del país. Grupos como la comunidad de gays, travestis y otros hombres que tienen sexo con hombres que llevan prevalencia del VIH por encima del 5%. Las trabajadoras sexuales se habla de prevalencia de VIH por encima del 4%. Los usuarios de drogas con un 3% de prevalencia y las mujeres de baja instrucción o mujeres que no tienen educación formal tienen una prevalencia tan alta como un 7%. También ha pasado con personas trans que cuando se hacen estudios se han comprobado que también en las personas trans es alto la incidencia de VIH. ¿Y qué es lo que los hace vulnerables? Cuando tú combinas factores como grupos que la sociedad no lo termina de aceptar porque son gays o porque ejercen el trabajo sexual o porque los niveles de pobreza son muy altos o porque el acceso a la educación no les llega o porque tenemos tantas dificultades de tener una igualdad entre los géneros y que las mujeres sean realmente atendidas en la sociedad con equidad, tú tienes esa situación. Una mujer, por ejemplo, víctima de violencia en su pareja, tiene el riesgo de contraer el VIH 2 veces más por encima que aquella mujer que no tiene víctima de violencia de pareja. Y aunque en el país existe la ley 135-11, que es la ley del SIDA, la cual impide la discriminación de las personas que poseen esta condición, lo cierto es que día a día sus derechos son violados. El primero de ellos es el de la confidencialidad. Y esto ocurre usualmente en los centros médicos, por ejemplo, donde cuando tú te vas a hacer una prueba de detección de anticuerpos al VIH, antes de tú saber que tú eres positivo, que eres la persona afectada, en todo caso, lo sabe todo el personal médico del centro. Y entonces ahí viene todo el tema de la discriminación y el estigma de que son objeto las personas que viven con VIH, lo cual incide muy negativamente en su salud. El abogado constitucionalista Óscar Valdés, quien se ha destacado por la defensa de los grupos vulnerables, entiende que la situación es preocupante. Hay hospitales
en regiones del país que un resultado VIH positivo, el motoconchista, el paletero, el frutero de ese hospital muchas veces conoce el diagnóstico primero que el dueño del VIH. En realidad fui tembloroso. No, yo estaba indeciso, yo no aceptaba que tenía esa enfermedad. Me hice los análisis, me dieron el resultado. Cuando lo abrí que di positivo, me bajé a llorar. Llevan la vulnerabilidad tatuada en la piel. Ella les marcó, les dejó en la indefensión, dejándole puertas abiertas a visitantes inesperados y peligrosos. El VIH y el SIDA se hicieron presentes, cambiando sus vidas en un instante. Pero esto no es lo peor. Cuando regresemos, sabremos a cuáles otros enemigos deben estas personas enfrentarse. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Llevan el enemigo por dentro. Son portadores del VIH, el virus que mata o daña las células del sistema inmunológico del cuerpo. Y otros ya están enfermos. Tienen el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero su calvario apenas comienza al escuchar la noticia. Encima de su condición, la vida les sigue golpeando, en ocasiones, de manera inmisericordia. El acceso al sistema de salud es uno de los derechos que suelen ser más violados a los portadores del VIH-Sida en el país, lo cual agrava mucho más su condición. Según estudios realizados, el 10 al 15% de las personas viviendo con VIH refieren haber sido discriminadas en el sector salud. Y esto es muy difícil para ellas, porque cuando tú sientes que vas a ser discriminado por un médico, por una enfermera, por un personal de salud, lo que generalmente ocurre es que la gente deja de asistir al servicio. El mismo personal médico no tiene la capacidad, no tiene quizás las herramientas para tratar a una persona con VIH, y eso es algo que sucede muy frecuentemente. Es una discriminación que se manifiesta de muchas maneras. Hay algunos procedimientos médicos que les son negados a las personas que viven con VIH. Por ejemplo, el proceso de diálisis, donde realmente hay algunos centros de salud que indican, por ejemplo, que tienen pocas máquinas de diálisis y entonces cómo van a dializar a una persona que vive con VIH. Asimismo, están los casos de doctores que mandan a realizar la prueba del VIH como condición para pasar por el quirófano. No debe ser algo obligatorio, porque la ley no contempla que así lo sea. La ley establece solo 3 casos específicos cuando se debe realizar una prueba de forma obligatoria. En este caso sería para fines de prueba en un proceso judicial, para la mujer embarazada y también cuando tú vas a donar cualquier órgano o vas a donar sangre. O sea, ahí es necesaria una prueba de detección de anticuerpos al VIH. Cuando el resultado sale positivo, no le dicen a la persona, mire, no podemos operarlo porque usted tiene VIH, sino que comienza el peloteo. Personas que son diagnosticadas, por ejemplo, en Elías Piña, vienen provincia tras provincia con un peloteo
de clínica, los médicos cogen licencia, el médico falta, que se fue de vacaciones. La doctora como que no quería atenderme y me preguntaba por qué le pasaba, por qué no quería. Y sé que todo eso es por mi enfermedad. Empecé varias veces a hablar con ella y ni siquiera me quería atender. Siempre me daba excusas de que no estaba, de que tenía que atender a otros clientes. Y así sucesivamente. También se han denunciado casos de acciones realizadas por galenos que podrían afectar incluso el futuro de estas personas. Madre VIH positiva que daban a luz y el médico sin su consentimiento la esterilizaba, sin preguntarle. Inclusive conozco casos de personas que me han dicho que se han vuelto a casar porque la ley 135 les garantiza los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, como derechos reproductivos no pueden reproducir porque fueron esterilizadas sin su consentimiento. Se han casado, han tenido una familia, ha avanzado muchísimo el tratamiento con relación al VIH, pero en un momento determinado fueron esterilizadas. Por igual, el miedo al rechazo es tal que mueve a los portadores del VIH y enfermos de SIDA a utilizar estrategias que podrían revertirse en su contra. Cuando una persona, por ejemplo, es de Santiago, que tiene VIH, como tiene miedo a que se violente la confidencialidad, a que se conozca su situación de salud, va a La Vega a atenderse. Puede dar el caso que el día que él va a La Vega no hay medicamento. El hecho de que la persona vaya al hospital y no encuentre los medicamentos dificulta el acceso a la atención integral, porque muchas veces, primero, el costo para el traslado, y hay veces que no tiene el dinero para volver. Entonces el desabastecimiento muchas veces dificulta la adherencia y que la persona dé continuidad al tratamiento. La discriminación es de tal magnitud que hasta se manifiesta entre los mismos actores del sistema de salud. Se discriminan los mismos médicos que trabajan en las áreas de VIH, son discriminados por los otros personal de salud por trabajar con personas que viven con VIH. Su secreto es revelado y eso les convierte en un débil e indefenso tiro al blanco. Cada mirada devuelta, cada palabra escuchada y, sobre todo, cada silencio a su paso se convierten en posibles motivos para experimentar burlas, rechazo y una dolorosa discriminación. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier manera. La discriminación les llega en misericordia, abortando suspiros, dejándoles sin aliento, rasgándoles la piel, haciéndoles sentir que no tienen ningún derecho a continuar con su vida. Me aceptaron el trabajo, no hubiesen hecho análisis, nada de eso. Después fue que se escuchó el rumor que había una vez en la empresa de una gente de mi barrio y se escuchó ese rumor y me hicieron los análisis y por el simple hecho de eso yo perdí mi trabajo. En el marco legal, por ejemplo, tenemos el Código de Trabajo
que puede facilitar a empleadores, tanto del sector privado como del sector público, como una oportunidad para hacer prueba de VIH, para poder tenerlo como un requisito de entrada laboral o como un requisito de chequeo laboral. Y muchas personas viviendo con VIH que se le hace la prueba para entrada laboral, sencillamente deja de tener ese trabajo, aunque tenga un currículo bastante bueno. Y eso está pasando frecuentemente. Y los casos de despido por ser portadores del virus abundan. Hemos tenido en el observatorio 2 casos emblemáticos sobre VIH. Uno es sobre un joven, una persona que fue discriminada por su condición de tener VIH en una empresa. Esa persona pues inmediatamente se dio cuenta de que fue despedida por eso, acudió a los tribunales de la República y fue indemnizada por la Suprema Corte de Justicia en una sentencia de 2 millones de pesos. También lo acordó restituirlo en la empresa con todos sus derechos laborales adquiridos, y esto es un logro que no tiene precedente en el sistema judicial por una condena. Según establece la ley de VIH y SIDA, no se puede discriminar a ninguna persona por esa condición. Son testimonios de discriminación laboral que, en la mayoría de los casos, no tienen un final feliz. Tenemos el caso de una joven que ella sabía que tenía VIH, sin embargo, evidentemente fue a solicitar empleo a un lugar, a una empresa, y luego de que ella había completado todo su proceso de inducción, donde incluso ya le habían entregado su tarjeta de débito para la persona de evitar su pago cada quincena, pues entonces después que le hacen los exámenes, pues entonces le llaman para indicarle que no, que ya no necesitaban, o sea, ya no necesitaban a la persona, etcétera. Al final no la contratan, pero lógicamente esta persona conocía que posiblemente había sido por su condición de salud. Pero cabe una pregunta, y es, ¿a quién es que real y efectivamente mandan a hacer una prueba médica en un proceso de reclutamiento? Es al candidato que van a elegir para el trabajo. Las aulas de clases son otro escenario común de discriminación. Hemos sabido de casos donde en escuelas, centros educativos, tienen un niño que vive con VIH y lo que pretenden es sacarlo de la escuela porque entienden que es un riesgo para los demás niños, y entonces ahí Conavicida ha tenido que intervenir, la dirección ejecutiva y su personal, para concientizar a la escuela y también para que se tomen las medidas adecuadas para que eso no ocurra, porque claramente eso es la violación del derecho de ese niño. Por igual, en las comunidades donde viven estas personas se manifiestan a menudo las prácticas discriminatorias. En el área, por ejemplo, comunitaria, el 30% de las personas viviendo con VIH han expresado haberse sentido discriminadas en la comunidad. Las críticas son las principales formas de discriminación en las comunidades, y otra forma de discriminación es la violencia verbal. Le crean una casa aparte, le sacan un platico aparte, un vaso aparte, y a pesar de todo lo que ha avanzado el VIH, todavía hoy día eso ocurre. Discriminación que también experimentan las personas con VIH-Sida que quieren residir en el país. Hay otro caso emblemático, que es el caso de una persona española que solicitó una residencia permanente en la República Dominicana y se le denegó por su condición de VIH. Hay un artículo que establece dentro de la ley de migración que el Estado como que se reserva el derecho, pero esto es inconstitucional. Por una condición de VIH no se le puede negar a una persona residir en el país. Eso no puede ser. Les niegan el trabajo, la educación, la salud y hasta en ocasiones un simple abrazo. A los portadores del VIH y enfermos del SIDA en el país, los caminos les son cerrados desde el mismo instante en que su derecho a la confidencialidad les es violado. ¿Acaso se puede sobrevivir de dicha manera?
Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Quieren obligarlos a vivir en la clandestinidad, pero ellos no están dispuestos a ser doblemente victimizados. Y es que la vida nos demuestra que siempre se abre paso a pesar de las adversidades. Por eso, distintas organizaciones que trabajan con estas poblaciones vulnerables exigen que los portadores de VIH y enfermos de SIDA sean tratados con respeto, con garantías de derechos, con dignidad. Las personas en este momento tienen acceso a terapia antirretroviral y esto ha permitido que la enfermedad sea una enfermedad no cercana a la muerte, sino una enfermedad crónica. Hemos estado trabajando muy de cerca con los actores tripartitos. Esos son los actores del ámbito laboral, le hace gobierno, empleadores y trabajadores. ¿Por qué? Para concientizar a cada uno en su espacio de todo lo que tiene que ver con el tema de VIH-Sida en el ámbito laboral. Y realmente hemos recibido un gran respaldo por parte de los trabajadores, en este caso de las confederaciones de trabajadores más representativas en el país, y también por parte de los empleadores. Asimismo, a nivel internacional, se continúan emprendiendo acciones en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas. Se acaba de firmar unos acuerdos internacionales llamado 90-90-90, que favorece que las personas viviendo con VIH tengan una larga vida. ¿Y de qué se trata esta iniciativa? Se trata de que lograr para el 2020 que el 90% de las personas viviendo con VIH conozcan su estatus serológico, se hagan la prueba y lo sepan. Y que ese 90% tenga acceso a los medicamentos, a la terapia antirretroviral, y que se haga su chequeo periódico para saber cómo anda el virus en su cuerpo, mantenerlo a raya, mantenerlo controlado. Si se logra esto de una manera acelerada hasta el 2020, la muerte por el virus va a descender drásticamente. Un descenso en la pandemia que también repercutiría de manera positiva en los grupos más vulnerables del país. Y si podemos también lograr que esos grupos poblacionales que por el estigma y la discriminación, por su condición sexual, por su identidad de género, porque ejercen el trabajo sexual, porque usan droga y esto está penalizado, porque son migrantes, tengan acceso a los servicios, acudan a los servicios, no se sientan discriminados, tengan iguales condiciones laborales y de salud, pues entonces ellos van a tener más oportunidades de tener los beneficios de los antirretrovirales y de esta estrategia. Por igual, los expertos en el área abogan por un cambio en la manera como la sociedad ve a estas personas. En sentido general, lo que tenemos es que orientarnos, capacitarnos con respecto a lo que significa vivir con VIH y entender que de una u otra forma todos convivimos con la condición de salud, precisamente porque unos viven con ella, pero los demás convivimos con la condición. El mensaje es que no puede haber ningún tipo de discriminación a una persona por su condición de VIH. La ley establece, la ley de VIH y SIDA, que no puede haber ningún tipo de discriminación, la Constitución también, y creo que no solamente porque lo establece la ley, sino también por una condición de humanidad. El mensaje que podemos enviar es ese, que seamos tolerantes y que respetemos los derechos de todos y de todas. Y sobre todo, lograr una mirada más positiva con respecto a los avances en el tratamiento del VIH-Sida. Es importante perder el miedo, es importante buscar la ayuda y es importante defender sus derechos,
porque cuando una persona necesita de la salud, el Estado tiene la obligación de ofrecerla. A veces tú tocas una puerta y esa puerta es cerrada, pero hay otras 2 o 3 que se te abren. Y en la medida también que tú te formas como un ciudadano o una ciudadana de derecho, cuando hay una puerta que está cerrada, tú tienes mecanismos para poder demandar respeto, amor y consideración. El SIDA ya no es una sentencia de muerte. Miedo, angustia, dolor, rechazo. La vida de los portadores del VIH y del SIDA en el país es una continua sucesión de violación a sus derechos, una dramática realidad que nos demuestra lo mucho que aún nos falta por entender como sociedad sobre la manera como dicho virus se transmite y sobre todo que en esta época, con los avances obtenidos en la ciencia, el VIH y el SIDA ya no mata. A diferencia de la discriminación, una de las tantas variantes de la violencia que existen y que sí pueden llevar a estas personas a estar de la muerte peligrosamente cerca. Peligrosamente. Peligrosamente. Cerca. Peligrosamente cerca. Peligrosamente. Peligrosamente. Cerca. Peligrosamente cerca.